éxito es cuando estaba de gerente de proyectos en Guaracachi. En los 3 proyectos grandes que hemos hecho, lo hemos hecho con gente boliviana. Y solamente lo imprescindible hemos contratado con algunas consultorías para que nos hagan los cálculos, etcétera, que no se podían hacer por falta de software, sobre todo. Y entonces, en mi división yo contraté a varios exalumnos de la Gabriel, a todos, hicimos un equipo de unas 15 personas de ingeniería, jóvenes toditos, recién egresados, y en la que se empezaron a trabajar desde las bases, con un buen soporte, con una buena guía, y se lograron hacer 3 proyectos con éxito. Y bueno, todos esos agentes todavía siguen trabajando en Guaracachi como ingenieros. Pero después de que volvió otra vez la nacionalización, otra vez se volvió a las mismas prácticas de contratar todo, de contratar llave en mano. Es más caro, pero es más seguro, ¿no? Evitas muchos riesgos y, digamos, los jefes viven más tranquilos porque se lo van a hacer el trabajo y solamente van a supervisar. En cambio, de la otra forma, vos pones sobre tus espaldas la responsabilidad de que funcione, si funciona bien, pero si no funciona, estás perdido ya. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los ingenieros bolivianos? Lo que una buena parte del trabajo es comprar equipos. Y para comprar hay que especificar. Y para especificar bien hay que conocer a detalle el equipo que vamos a comprar. Y justamente ahí hay hartísimo problema porque para conocer bien tienes que tener harta experiencia, tienes que haber trabajado, haberlos conocido y luego no te equivocarás al comprar. Pero normalmente en las empresas sucede al revés. Los nuevos empiezan a hacer los pliegos para comprar, porque los que tienen más experiencia están haciendo cosas más de mayor responsabilidad, supuestamente. Entonces, el ingeniero que es joven tiene que hacer la especificación y normalmente se equivoca. Y al equivocarse, entonces llegan las cosas con no las había pensado. Desde la información, cuando uno compra un equipo, hay que especificar que quiero que me manden esta información. Y si no especificas, no te la mandan. Por ejemplo, los datos de reactancias, secuencias positivas, secuencias cero, si no la especificas que te la manden, no te la mandan. Y después pedir es todo un lío. Entonces, en las empresas en general hay falta de información. No toda la información está completa. ¿Por qué? Porque se compraron mal las cosas, no se especificaron bien. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, de esto que vamos a ver, es que por lo menos vamos a saber cómo se compra un equipo. ¿Ok? Cómo especificar bien el equipo sin equivocarnos. Veamos. Vamos a tratar de ir lo más rápidamente posible. La protección de los sistemas de energía eléctrica se realizan mediante relés de protección. ¿Qué son los relés? Son sensores que ubicados estratégicamente en el sistema protegen al sistema. Cuando hay una perturbación o un defecto en el sistema que sensibiliza al relé más allá de su ajuste, es decir, que el relé arranca porque el valor que está circulando por ese relé es más alto que el valor de su ajuste, este va a operar y va a aislar el equipo que esté en falla del resto del sistema. Entonces, ¿qué hace el relé? El relé recibe la información. Si la información le dice que hay falla, entonces este va a operar
y una vez que opere, le va a dar la instrucción a algún interruptor para que abra, a uno o más interruptores para que abran, para aislar al equipo que esté en falla o al elemento que esté en falla. Entonces, dado que los niveles de voltaje y corriente en un sistema eléctrico son grandes, los relés de protección funcionan alimentados por transformadores de voltaje y corriente. Es lógico, ¿no? No sé si han leído últimamente, pero hace un mes atrás ha entrado una línea en Bolivia en 500 kilovoltios, que es el voltaje más alto, que es un voltaje que ya estamos en el nivel de la extra alta tensión en Bolivia. Entonces, 500 kV exige un nivel de aislación bastante grande, más o menos 5 metros entre fase y fase de separación, así a ojo de buen cubero. Entonces, no podemos cablear a un relé directamente desde 500 kV, porque sería carísimo, una aislación terrible. ¿Y para qué poder viabilizar eso? Lo que usamos transformamos estos altos voltajes a voltajes bien pequeñitos, que normalmente son 69, 110 o 115 voltios. Esos son los voltajes que se manejan en las subestaciones. Y a valores pequeños de corriente. Entonces, valores de corriente que son de los cientos de amperios, de los miles de amperios, los vamos a transformar a valores de 5 amperios o a valores de 1 amperio. Y con estos valores pequeños, vamos a alimentar nuestros relés de protección. Entonces, estos transformadores de voltaje y de corriente, los transformadores de voltajes PTs, del inglés de Potential Transformers, y CTs, y los de corriente CTs de Current Transformers. En algunos lados del país, en lugar de llamarles CTs, les llaman TCs, de transformadores de corrientes, y le llaman TPs, de transformadores de potencial. Pero lo más común es usar estas abreviaciones del inglés, PTs y CTs. Entonces, estos transformadores de corriente y de voltaje son transformadores destinados a alimentar los equipos de medición, para medir la energía, los equipos de control y los equipos de protección, los relés de protección. Entonces, ¿qué es un transformador de corriente? ¿Qué es un CT? Es un transformador diseñado para reproducir proporcionalmente la corriente de su circuito primario, con su posición fasorial mantenida, conocida y apta para su uso en equipos de medida, control y protección. Entonces, yo voy a transformar. Si aquí tengo mi corriente primaria, y aquí tengo mi corriente secundaria. Si este es mi valor de corriente primaria, digamos, este es mi corriente nominal de mi CT. Supongo que es aquí, corriente nominal del CT. O sea que va a ser los 5 amperios, si es un CT 5 amperios, y aquí me dará el valor nominal del PT, de mi CT. Si mi CT es de 500 a 5, aquí con 5 y va a tener aquí 500 amperios. 400, seguramente voy a tener 4, y 0 voy a tener 0. Entonces, esta es una transformación lineal. Y ustedes saben que a partir de aquí el CT se satura en algún punto para evitar
que las bobinas de secundaria no se quemen. ¿Qué significa esto? Que el CT debe reproducir en su secundario una corriente que sea una réplica a escala de la corriente del primario del sistema eléctrico. Entonces, ¿cuáles son las características más importantes de un CT? La primera es aislar el equipo de medición, control y relé del circuito de alto voltaje. Entonces, de un circuito de 500 kilovoltios son 500.000 voltios, vamos a aislar a estos equipos para que no estén conectados en esas altas tensiones. Su segundo, suministrar corriente proporcional a la de corriente del circuito primario. Y tercer propósito es dotar al secundario, al circuito secundario, de una corriente de valores adecuados para ser utilizado en los equipos de medición, de control y protección. Por ejemplo, el CT suministra una corriente nominal de 5 amperios en su secundario con el fin de estandarizar los equipos de medición y protección, los relés. En Europa, la corriente secundaria está normalizada a 1 ampere. Entonces, en general, básicamente, cualquier equipo americano, normalmente por su norma, es de 5 amperios y el equipamiento europeo normalmente está normalizado a 1 ampere. Entonces, sus CT son de cualquier relación a 1 ampere. En Bolivia, como compramos equipos y tenemos créditos de todos lados, si el crédito viene de Estados Unidos, entonces todo el equipamiento va a venir con norma americana. Entonces sus CT van a ser a 5 amperios. Si el crédito viene de un país europeo, como muchas de las turbinas que hay en el sistema eléctrico boliviano que vienen de Alemania sobre todo, van a venir todo su equipamiento a 1 ampere. Sus CTs van a 1 ampere. Por lo tanto, sus relés, sus medidores tienen una corriente nominal de 1 ampere. La bobina primaria del transformador de corriente está conectada en serie con una carga exactamente como se muestra en la figura. Entonces, un CT es un transformador común y corriente, donde tiene un arrollamiento primario, que viene por aquí, la corriente primaria. Ahí la corriente primaria, que es la corriente que está circulando por la línea, por ejemplo, está circulando por el generador, está circulando por el transformador. Lo transformamos a través de una relación de transformación de la cantidad de espiras del primario al secundario, transformamos en una corriente secundaria. Y en este subcircuito secundario conectamos los equipos que van a ir. Aquí puede ser el relé de sobrecorriente, aquí puede ser un relé de potencia inversa, aquí puede ser un relé de impedancia, etc. Conectamos todos los equipos que van a ir conectados a SCT. Puede ser un medidor, puede ser un amperímetro, puede ser un kilovatímetro, etcétera, etcétera. A la sumatoria de estas cargas se llama, en inglés se llama burden. En castellano no tiene una palabra que la diferencia. En inglés la carga es load.
es la carga. Y en castellano, la carga es igual la carga que está conectada a un circuito. Y también estas cargas que están conectadas al secundario también se usan con la palabra carga. Por lo tanto, es difícil distinguirlas en castellano, pero en inglés usan esta otra palabra que es burden, que es la sumatoria de todas las potencias que están conectadas al secundario. Y entonces ahí hace un poquito más de sentido, porque cuando nosotros especifiquemos un CT, como vamos a ver más adelante, vamos a especificar este burden, este valor de cuál es la carga máxima que soporta el CT. Lo vamos a dimensionar, especificar para comprar el equipo adecuado. Y en inglés se llama el burden y en castellano se llama la carga. La carga que en castellano complica un poquito el concepto, pero una vez que entendemos que esa carga, cuando hablamos del equipo que va conectado a los secundarios de los transformadores de medida, es la sumatoria de las cargas que están conectadas ahí. Entonces, la corriente de carga fluye a través de la bobina primaria. Entonces, ven, aquí está la impedancia de carga. La corriente primaria es la corriente de carga que está circulando para alimentar esta carga que está conectada al circuito. Por tanto, para que el CT no produzca una caída de tensión y su consumo de energía sea insignificante, su bobina primaria debe tener. Entonces, en el circuito primario, nosotros conectamos aquí el arrollamiento primario del CT, que esté en serie. Por ejemplo, si tenemos una línea de 220 kV, entonces aquí vamos a conectar el CT, aquí abrimos la línea, conectamos al CT a su bobina y salimos por aquí y la línea continúa. Lógicamente, si aquí podría haber una caída de voltaje, si es que hay una impedancia. Para evitar de que no haya una caída de voltaje en la línea, este arrollamiento primario tiene que ser de alambres gruesos para que su resistencia eléctrica sea muy pequeñita y no haya caída de tensión. Eso significa que debe tener pocas vueltas para que su reactancia sea lo más pequeñita posible. En general, normalmente a veces solamente tiene una vuelta. O sea, es el mismo conductor. La cantidad de vueltas en el primario, una. De esa forma evitamos que no haya caída de voltaje. Se debe tener en cuenta que cada bobina primaria del CT está en serie con la carga. Su corriente varía con la solicitud de la misma. Entonces, cuando nosotros conectamos, aquí está la subestación, aquí voy a conectar un CT. Entonces, aquí este CT lo conecto en serie. Este es el primario. Por aquí va a salir el secundario. Si tengo que conectar otro CT aquí, conecto en serie. Y luego la línea continua. Entonces, para evitar de que no haya caídas de tensión aquí y pérdidas, ¿sí? Entonces este arrollamiento primario tiene que ser grueso y de pocas vueltas. Se debe tener en cuenta que como la bobina primaria del CT está en serie con la carga, su corriente varía con la solicitud de la misma. Entonces la corriente aquí que va a circular en el primario, esta va a oscilar, va a subir, va a bajar algún rato, va a volver a subir, volver a bajar, algún rato se mantendrá constante.
Todas estas subidas y bajadas de la corriente a lo largo del día, entonces el CT va a ir registrando y en su valor de corriente secundaria se va a ir reflejando esas subidas y bajadas. Esto hace que el CT debe dimensionarse para tener un buen desempeño con gran variación de la corriente. Entonces, como la corriente va a variar entre un 0 y un valor máximo, entonces nosotros cuando compremos el CT, tenemos que tener bien claro cuál es el valor máximo de corriente que va a circular para poder comparar el equipo. La corriente en estado permanente, esta corriente varía desde 0, el circuito está sin carga, está en vacío, hasta la corriente máxima de la demanda del sistema eléctrico. Entonces, esta corriente máxima nosotros tenemos que manejarla bien, pero no se olviden que si es una instalación nueva, yo digo, este año la corriente máxima va a ser 100 amperios. De aquí a 5 años, la corriente máxima va a ser 200 amperios. Y de aquí a 10 años, la corriente máxima va a ser 500 amperios. Por decir, ¿cómo compro mi CT? Compro para los 500, compro para estos 5 años, o compro para este. Entonces, son criterios que hay que ir manejándolos adecuadamente bien, porque si compro 500 y máximo va a ser, a ver, vamos a ver, para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, Esta conferencia comenzará a grabarse. yo voy a tener que va a estar con 0,1 amperio. Entonces, mi CT tiene la capacidad de medirme adecuadamente este valor. Entonces, todas esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta para saber qué comprar y cómo comprar. Por otro lado, no son equipos baratos, ni tampoco que se los pueda ir cambiando como si fueran ropa interior. Por otro lado, esas son en condiciones normales de operación, pero como nosotros estamos hablando de protecciones, estamos hablando de corrientes de falla, inconscientes de falla. Y entonces tenemos que considerar la máxima corriente de cortocircuito que va a circular en el punto donde esté instalado nuestro CT para poder comprar en forma adecuada el equipo. Los instrumentos conectados en el secundario del CT, entonces esta es la bobina de la secundaria, y aquí voy a conectar un equipo, otro equipo, otro equipo, otro equipo. Están todos en serie
Este está en serie con este, en serie con este, en serie con este, para asegurar que la corriente eléctrica sea la misma en todos los equipos. Entonces están en serie, por lo tanto la corriente secundaria va a circular por todos los equipos. Símbolo y marca de polaridad del CT. Para simplificar y evitar dibujar el núcleo magnético y los devanados primario y secundario, se utiliza la simbología. El símbolo de la figura siguiente se adopta convencionalmente para el CT. Esta es norma americana. Esta es norma americana. Los europeos lo dibujan así. Más entendible y más bonita es, para mí, la norma americana. O será porque la mayoría de los equipos que he trabajado son americanos. No importa. Aquí en Bolivia, como no tenemos una norma propia, el equipo, tenemos que estar acostumbrados a trabajar con norma americana, norma europea, norma internacional, etcétera. Y tenemos que aprender a reconocer cada dibujito para entender bien los planos. Entonces, aquí en la simbología, sabemos, esta es la representación del circuito primario y esta es la representación del circuito secundario. Si vemos eso en algún dibujo, eso es un transformador de corriente, un CT. La forma en la que las bobinas primarias y secundarias se enrollan alrededor del núcleo magnético se expresa simbólicamente mediante las marcas de polaridad, como se muestra en la figura. ¿Qué significa la polaridad? Si yo tengo una bobina de ese tipo, la polaridad que marca el fabricante te dice, aquí se está iniciando la bobina. Y en el lado que no tiene la marca, ya sea un redondito o una X, es donde termina la bobina. Por lo tanto, y esto es fundamental para la conexión. Estos datos son muy importantes para las conexiones, porque dependerá de que la corriente fluya así o fluya así. Entonces aquí tenemos que normalmente la simbología es si la corriente entra por polaridad, aquí en el primario está entrando por polaridad, la corriente en el secundario sale por polaridad. Entonces la corriente va a venir en este sentido, como está dibujada aquí. Aquí la corriente entra por polaridad en el primario y aquí en el secundario la corriente sale por polaridad. Entonces va a tener esta dirección la corriente. La misma que está dibujada ahí. Cuando hablamos de conexión de equipos de relés sobre corriente, no importa, pero cuando hablamos de conexión de medidores para medición eléctrica o de relés de diferencias, la conexión es fundamental porque si no van a trabajar al revés. Para que se den cuenta bien de lo que estamos hablando. A ver. O sea que no preguntan nada y no están entendiendo nada de lo que estoy diciendo.
Si esos son mis voltajes, supongo que este sea un medidor. ¿Okay? Yo voy a conectar mi medidor, si es trifásico. Esta va a ser mi corriente de la fase A. Normalmente, si es inductiva, va a estar desfasada, retrasada un poquito. Estoy suponiendo un circuito equilibrado. Y esa va a ser mi corriente IA y B y C. Y entonces aquí, esta me va a medir la fase A, esta me va a medir la fase B y esta me va a medir la fase C. Y mi medidor, si es trifásico, va a empezar a registrar. Si yo me equivoco de polaridad, supongamos en la fase A, supongamos que todos los he conectado así, polaridad, polaridad aquí. Y mi fase A me equivoco y lo coloco y lo conecto así, polaridad de entrada aquí y la polaridad en este lado. Se lo coloco al revés. En realidad, mi corriente IA va a ser este. Va a estar desfasada 180, bueno, sí, 180 grados. Entonces, el torque, esto es aquí la potencia en la fase A, va a ser mi voltaje A por la corriente A, por el coseno del ángulo que los separa, que es este. En este otro caso, si me equivoqué de mi polaridad, mi potencia, supongo que este ángulo phi aquí sean 20 grados, ¿ok? Aquí va a ser igual, BA por IA, pero por este ángulo θ1. BA y A, y por el coseno, y este ángulo, ¿cuánto es? Esto es 20 más aquí 100, aquí va a ser, esto es 190, 180. Esta conferencia comenzará a grabarse. De los CTs de la misma polaridad puede utilizar conectores de diferentes colores y marcas permanentes en alto o bajo relieve, que son los que normalmente traen todos los equipos. La regla general, como habíamos dicho, es que si la corriente primaria IP entra por la marca de polaridad, la corriente secundaria IS sale por la marca de polaridad. Lo que decimos es que la corriente primaria y la corriente secundaria están en fase. ¿Qué significa? Esta, si entra por polaridad, entra por polaridad y sale por polaridad. Si yo me equivoco en mi cableado y mi polaridad la coloco aquí y lo cableo al revés, que es muy fácil equivocarse, no piensen que es algo. Entonces mi corriente, en lugar de tener esa dirección, va a tener esta otra dirección. No crean que es difícil, que es algo imposible de equivocarse, es algo muy sencillo de equivocarse, es un error muy común, de equivocarse en el cableado, en la polaridad. Uno, porque uno no conoce que debe
cablear siguiendo las reglas que estamos hablando aquí, o porque los equipos están en altura y no es fácil de encontrar sus marcas. Y aparte de su bornera de conexiones dentro del equipo, el cable que está bajando ya no se ve. Vos llegas a otra bornera de conexiones y ya no sabes cuál es cuál. Entonces, lo único que sabes, esta es la fase A, esta es la B, esta es la C, pero no sabes si es entrada o salida. Entonces, es fácil, es muy fácil de equivocarse. Pero obviamente no hay que equivocarse. Las normas de otros países utilizan las marcas de acuerdo a sus políticas. Entonces, la norma ANSI americana, la norma ISE internacional, la norma BDE alemana, que es de esta forma. En el país tenemos esta y tenemos muchas otras más. Tenemos la argentina, tenemos la brasilera. La representación del sistema eléctrico de la fibra 1.3.1 se muestra en el diagrama unifilar para una sola línea. Entonces aquí tenemos el interruptor, el transformador de corriente, cableado por el primario entrando por polaridad y el secundario saliendo por polaridad. Y aquí la conexión del relé. Y el relé lo que va a hacer siempre, y eso ya tiene que meter en su cabeza, la acción del relé, una vez que el relé opere, va a ser operar sobre el interruptor. Cuando hablamos de transformadores de corrientes, primero, o cuando hablamos de transformadores de medida en general, ya sean de transformadores de corriente o transformadores de potencial, siempre estamos hablando de dos clasificaciones especiales de estos equipos. Uno, o los pedimos del tipo medición, o sea, CTs y PTs para medición. Entonces, estos son errores muy bajos, 0,1, 0,2% de error. O los pedimos tipo protección, donde la precisión de la medición no requerimos tan precisa. Entonces aquí podemos tener equipos menos precisos. O sea, 1, 2, 5% de error de medición, ¿no? Y esta diferencia es fundamental. ¿Por qué en la medición el error tiene que ser bajísimo? Porque por aquí entra el dinero, ¿okay? A las empresas. O sale el dinero de las empresas. Lo mismo que ustedes pagan en función de lo que mide su medidor. Por lo tanto, lo que mide su medidor tiene que ser lo más preciso posible y por lo tanto los equipos asociados a su medidor tienen que ser precisos y los CTs de medición tienen que ser precisos. Si es más preciso, obviamente es más caro. En cambio, en protección, no necesitamos que mi precisión sea si entran 100, que salga 5 amperios exactamente, que salga 4,9 o que salga 5,2. Ok, perfecto. Igualito mi equipo va a funcionar.
pero después vamos a ver otras características adicionales que tienen que tener cada tipo de equipo de medida. Entonces, esto va a hacer que los relés tipo protección, por esta característica de que son menos precisos, sean más baratos que los de medición. Y entonces, todos los equipos que compramos tienen que operar dentro de su precisión requerida, dentro de la precisión que hemos comprado. Si el equipo hemos comprado 0,1% de error para medición, tiene que operar con ese error de 0,1%. Por lo tanto, la relación similar a la ley de Ohm aplicada a los circuitos electromagnéticos es válida. Esto es igual a qué? A que la fuerza magnetomotriz del primario menos la fuerza magnetomotriz del circuito secundario es igual a qué? A R, que es la reluctancia. ¿Y qué es la reluctancia? Es la resistencia que un circuito ofrece al paso del flujo magnético del circuito del núcleo magnético del CT por el flujo magnético en el núcleo del CT. La fuerza magnetomotriz primaria y secundaria es igual a la relación del número de vueltas del primario por la corriente primaria menos el número de vueltas del circuito secundario por la corriente secundaria es igual a la reluctancia por el flujo en el núcleo. Suponiendo el transformador ideal, la reluctancia, que es lo que se opone, y por lo tanto, si lo que se opone tiene que ser lo más pequeño posible, deberíamos decir que es igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, vamos a tener lo que nosotros tenemos como nuestra relación ideal de los transformadores, que es el número de elementos primarios, el número de elementos primarios por la corriente primaria es igual a la cantidad de vueltas del secundario por la corriente secundaria, de tal forma que la corriente secundaria es igual a al número de vueltas del primario dividido el número de vueltas del secundario por la corriente primaria. Hacemos ese juego algebraico para poder decir de que la relación de transformación del CT es el número de vueltas secundario sobre el número de vueltas primario. Entonces, hemos dicho que es la relación del CT. Entonces tenemos que la corriente del secundario es igual a la corriente primaria dividida entre la relación del CT, relación de transformación del transformador de corriente. Como el equipo de protección es estandarizado para 5 amperios, en la norma americana, en la norma brasilera, en la norma de la CRE también, Bolivia no tiene norma, por si acaso, y la norma de la CRE es una copia de la norma brasilera. Las relaciones de transformación se indican convencionalmente con una relación de X a 5. X es el valor que nosotros vamos a solicitar, que puede ser 50 a 5, 100 a 5, 200 a 5, 1000 a 5, 2000 a 5, 20.000 a 5, etcétera, etcétera. Entonces, la corriente primaria va a ser X y la corriente secundaria, cuando esté circulando X por el primario, va a ser 5 amperios. Así, según la norma ANSI, las corrientes primarias del CT estas son lo que está normado en la norma ANSI, que es la norma americana,
que es los CTs que nosotros podemos pedir comprando, o sea, de 10 a 5, 15 a 5, 25 a 5, 40 a 5, 50 a 5, 75 a 5, 100 a 5, 150 a 5, 200, 300, 400, 600, 800, 1200 a 5, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 20000, lo que sea. Esto ya van avanzando de 1000 en 1000. Entonces, considere un ejemplo. Considere el CT que se muestra en la figura, donde tenemos que la corriente primaria es 120 amperios. Tenemos que el arrollamiento primario tiene 20 espiras, el arrollamiento secundario tiene 600 espiras, y seguramente nos va a decir cuál es el valor de la corriente secundaria. Pero la relación de transformación del CT es el número de vueltas secundarias sobre el número de vueltas primarias. 600 a 20 nos da 30. Como el CT tiene un valor secundario de 5 amperios, entonces, ¿cuál sería su valor nominal del CT? Sería 150 en el primario y 5 en el secundario, porque tenemos que la relación es de 30 amperios. Esto significa que cuando pasan 30 amperios en el primario del CT, en el secundario pasa 1 amperio. Es decir, cada 30 amperios en el primario corresponde a 1 amperio en el secundario. Eso significa, como la relación es lineal, entonces 30 amperios en el primario es 1 amperio en el secundario. 60 amperios en el primario son 2 amperios. 90 amperios en el primario son 3 amperios. 120 amperios en el primario son 4 amperios. Y 150 amperios en el primario son 5 amperios secundarios. La corriente secundaria que pasa por el relé, entonces si están pasando 120 amperios, aquí ya lo vimos aquí, pero si hacemos el cálculo, 120 sobre la relación del CT, 120 sobre 30 es 4, o 120 sobre 155 son 4 amperios. La elección de la corriente secundaria está determinada en gran medida por la carga, el burden del devanado secundario y la práctica estándar del usuario. Las clasificaciones de corrientes secundarias del CT estándar son 5 amperios y 1 amperio. La carga, la corriente nominal impuesta por los relés, esta carga que estamos hablando del burden, la cantidad de equipos que están conectados en el secundario del CT. Está impuesta por los relés o instrumentos digitales o numéricos, es muy independiente del valor nominal de la corriente del CT. O sea, el burden no tiene nada que ver con el valor nominal del CT. Esto se debe a que el devanado del dispositivo tiene que desarrollar un número determinado de amperios vueltas a la corriente nominal. Entonces, este burden va a estar relacionado con los amperios vueltas. Mientras más carga, más amperios vueltas vamos a requerir. O sea, que sea más fuerte el CT. De modo que el número real de vueltas es inversamente proporcional a la corriente y la impedancia del devanado varía inversamente con el cuadrado de la corriente. Sin embargo, los relés de falla tierra electromecánicos o estáticos pueden tener una carga que varía con el tab de corriente utilizada. Este ha sido un problema muy serio en los relés electromecánicos, pero en los relés numéricos y digitales este problema ya no existe. Así que ustedes básicamente ya no van a lidiar con ese problema. Que para los relés que nos ven fallas a tierra tenían que ser muy sólidos,
muy grandes porque el burden era muy grande. Por otro lado, los cables de interconexión no comparten esta propiedad. Por lo general, tienen una sección transversal estándar independientemente del valor nominal de la corriente. Aquí estamos hablando de la carga conectada al CT, ¿no? Del burden. Entonces, si este es nuestro CT, para que le entiendan de qué estamos hablando. Bueno, este CT que está en la subestación, hay que llevar con cable hasta la subestación, que pueden ser 100, 200, 300, 400 metros, digamos. Aquí conectamos a relés, 4 relés por decir. Y tenemos que volver aquí, otros 400 metros. Entonces, ¿cuál es el burden conectado a este CT? Es el burden de este equipo, más el burden de este equipo, más el burden de este, o sea, o los voltamperes de este equipo, 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 más el voltampere de estos 800 metros de cable. 400 de ida y 400 de vuelta. Pues cuando los cables son largos, su resistencia puede ser apreciable y la carga resultante variará con el cuadrado de la corriente nominal. Entonces, si son muy largos, entonces sí nos va a afectar en el dimensionamiento del burden del CT que queremos comprar. Por ejemplo, un cable tendido del CT del orden de 200 metros, una distancia típica para un equipo exterior de extra alta tensión, podría tener una resistencia de lazo de aproximadamente 3 ohmios. Entonces, si estos son 200 metros, 200 más 200, 400, dice que la resistencia de estos 400 metros va a ser 3 ohmios, que es altito. La carga en voltamperios del conductor del CT, si se usa un CT de 5 amperios, sería 75 voltamperios. A la que debe agregarse la carga del relé hasta quizás 10 voltamperios para un relé electromecánico, pero menos de 1 voltamperio para un relé numérico, lo que hace un total de 85 voltamperios si estaríamos usando un relé electromecánico. Ya ven que los burdens, los voltamperios de los equipos actuales son bien pequeñitos comparados con lo que eran los relés electromecánicos. Tal carga requeriría que el CT fuera muy grande y costoso, particularmente si también fuera aplicable un alto factor límite de alta precisión. Entonces, para pedir un CT con un burden tan alto, obviamente que va a encarecer el precio, porque necesitamos que el CT sea más fuerte, más sólido. Con una corriente nominal secundaria en cambio de 1 amperio, la carga del cable se reduce a 3 voltamperios, de modo que con la misma carga del relé, el total se convierte en un máximo de 13 voltamperios. Entonces, si en lugar de 5 amperios, en el secundario usamos 1 amperio, en el secundario, el burden de los 85 que eran con los 5 amperios, se va a bajar a 13 voltamperios. Entonces, mi CT solamente tendría que comprar un CT de 13 voltamperios. Esto puede ser proporcionado por un CT de dimensiones normales, resultando en un ahorro de tamaño, peso y de costo. Entonces, como ustedes no preguntan, dirán, y aquí este número mágico de 75 voltamperios, ¿de dónde sale? Obviamente sale de la corriente al cuadrado por la resistencia. Esto es potencia, ¿verdad?
5 por 5, 25 por 3, 75 voltamperios. En cambio aquí, 1 al cuadrado por 3, es decir, 1 por 1, 1 por 3, 3 voltamperios. Más los 10 del CT, del electromecánico, nos dan los 13 voltamperios. Por lo tanto, los CTs modernos tienen a tener bobinas secundarios de 1 ampere. Sin embargo, cuando la corriente primaria es alta, digamos por encima de los 2000 amperios, se puede usar un CT de corriente secundaria más alta para limitar el número de vueltas secundarias. Y eso es lógico, ¿no? Para tener 1 amperio necesitamos tener un CT con mayor cantidad de vueltas. Eso significa mayor cantidad de cobre. Eso significa que el CT va a ser más caro que porque está usando mucha más cantidad de cobre. En tal situación se pueden usar corrientes secundarias de 2 amperios, de 5 amperios, o en casos extremos hasta de 20 amperios, lo cual no es muy común ni es muy usual. Ya bien, quedamos aquí. Creo que hemos aprendido varias cosas. Y en la siguiente clase vamos a seguir aprendiendo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿por dónde lo va a pasar el ejercicio que dijo que nos iba a pasar? Por el WhatsApp les voy a mandar. Gracias. Ok, entonces nos vemos el siguiente viernes. No tiene ninguna pregunta más, ¿no? Ok, chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.